Jerusalén, Israel. El Gabinete de Seguridad de Israel se reunió en un centro de comando subterráneo el jueves por la noche para discutir la amenaza actual de Irán y Hezbollah. El grupo terrorista está advirtiendo de destrucción si Israel ataca. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, hizo una advertencia poco común el jueves directamente al pueblo libanés en árabe. Gallant publicó en X: el Estado de Israel busca la paz, la prosperidad y la estabilidad en ambos lados de la frontera norte. Por lo tanto, no permitiremos que la milicia de Hezbollah desestabilice la frontera y la región. Si Hezbollah continúa su agresión, Israel lo combatirá con todas sus fuerzas. El ministro de Defensa recordó a los libaneses cómo la Segunda Guerra del Líbano en 2016 fue un desastre, y citó un dicho árabe: quien juega con fuego puede esperar destrucción. Yigal Carmen, fundador de MEMRI, Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Oriente Medio, dijo que Hezbollah podría no querer pagar el precio de una guerra a gran escala. Ellos también solo quieren desgaste, pero Israel les dijo que no habría desgaste. Nosotros iremos con toda nuestra fuerza contra el Líbano, no solo contra ustedes, Hezbollah, sino contra el Líbano. Este es un precio muy alto a pagar. El combate real puede que aún no haya comenzado, pero Gallant insiste en que Irán y Hezbollah ya están librando una guerra psicológica contra el público israelí. Hay un intento psicológico por parte del enemigo de sembrar miedo, de contar historias, de intimidar. El New York Times informa que Hezbollah probablemente atacará primero en un ataque separado antes de que Irán lleve a cabo su propia represalia. El Departamento de Estado está advirtiendo a Irán: ha sido el foco de nuestros compromisos diplomáticos seguir dejando en claro a Irán que no deben intensificar este conflicto, dijo el portavoz Matthew Miller. Carmen señala que Israel está proyectando un mensaje diferente al de hace unos meses. Israel se comportó de manera diferente a como lo hacía antes. Dijo claramente: si nos atacan, iremos contra ustedes con toda la fuerza, sin importar lo que pase, sin importar la posición de la administración estadounidense. Esto los asusta mucho a los líderes de Irán. En una entrevista con la revista Time, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se disculpó y dijo sobre el 7 de octubre: siempre miras hacia atrás y dices, ¿podríamos haber hecho cosas para evitarlo? El primer ministro repitió su argumento de que el lanzamiento de una comisión de investigación sobre lo que llevó al 7 de octubre debería esperar al final de la guerra. Un experto en Medio Oriente dice que la amenaza de Israel de atacar con toda su fuerza a Irán y Hezbollah los asusta. Desde el asesinato el mes pasado del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en las calles de Teherán, y el segundo al mando de Hezbollah, Fouad Shukr, en Beirut el mes pasado, el régimen iraní y sus grupos terroristas aliados han hecho amenazas diarias de atacar a Israel, tal vez en numerosos frentes y en acciones simultáneas. Sin embargo, un analista de Oriente Medio dice que la promesa de Israel de atacar a Irán y sus aliados con todas sus fuerzas ha infundido miedo en los líderes islamistas, especialmente cuando las amenazas israelíes están respaldadas por la fuerza militar estadounidense. Amigos, el Dr. David R. Reagan dijo: las profecías bíblicas del tiempo del fin se centran en el Medio Oriente y la nación de Israel. Esas profecías dejan en claro que el pueblo judío será reunido en su patria en incredulidad en los tiempos del fin y su nación será restablecida. Muchos cristianos atrapados en la diabólica teología del reemplazo se burlan declarando que la iglesia reemplazó a Israel y que Dios no tiene ningún propósito para el pueblo judío. Pero los fundadores de la teología dispensacional retomaron el tema del renacimiento de Israel en los tiempos del fin y lo enfatizaron a lo largo del siglo XIX. Una gloriosa restauración está reservada para Israel. Este futuro aparentemente imposible tenía que pasar porque es un hecho incontrovertible de la profecía bíblica.
Aunque la gente continúe riéndose y burlándose de tales declaraciones, nosotros confiamos en el pacto perpetuo de Dios para con Israel. El Estado de Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948. Muchos lo desestimaron como un accidente de la historia y argumentaron que la nueva nación sería rápidamente abolida por los árabes. Son muchos los cristianos que continúan rechazando la profecía cumplida. Hasta el día de hoy, aquellos atrapados en el engaño de la teología del reemplazo continúan proclamando que el restablecimiento del Estado de Israel no es un cumplimiento de la profecía y que sus días están contados. Ciertamente es fácil entender por qué creen que Israel pronto dejará de existir. Después de todo, es una pequeña isla de solo 6.5 millones de judíos ubicados en un océano de estados árabes hostiles que suman más de 400 millones de personas. Muchas guerras tenían que suceder en los tiempos finales, pero la Biblia proclama que Israel sobrevivirá. El Salmo 83 retrata una guerra de aniquilación contra Israel por una coalición de naciones que tienen una frontera común con el Estado judío. Y aunque el Salmo no dice el resultado de la guerra, otros pasajes dejan en claro que Israel triunfará. Sofonías 2:4-5. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Zacarías 12:9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. En Ezequiel 38 y 39 se cuenta cómo Dios mismo derrota a una enorme coalición de naciones dirigida por Rusia que invadirá a Israel en los tiempos del fin. El profeta Zacarías retrata al Israel del tiempo del fin siendo como David contra Goliat y como un fuego que consume todo a su alrededor. Zacarías 12:6 y 8. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. La profecía bíblica indica que nunca habrá paz verdadera en Medio Oriente hasta que el príncipe de paz regrese para gobernar todo el mundo desde el monte Sión en Jerusalén. Se nos dice en Salmo 122:6 que debemos orar por la paz de Jerusalén. Esa es una oración por el regreso de Jesús. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Esperamos que todo el informe que estamos aportando le dé luz a su vida espiritual. Oremos por Israel.